¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un diálogo más entre enfoques. En esta ocasión me encuentro yo muy agradecido, satisfecho, sobre todo porque quien nos acompaña, el doctor Julio Muñoz Rubio, pues es alguien a quien yo admiro mucho, respeto mucho. Además, pues hemos estado en constante diálogo, en fin, ¿no? Profesor reconocido, entonces voy a presentarlo. El doctor Julio Muñoz Rubio es egresado a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió la licenciatura en biología, además de obtener el grado de maestro en ciencias en biología, doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigador independiente. Ha realizado investigaciones sobre los elementos ideológicos contenidos en la teoría de la evolución y en la crítica del determinismo biológico. Autor de varios artículos publicados en revistas internacionales y coordinador de varios libros, entre los que destacan Alimentos transgénicos, Ciencia, Ambiente y Mercado, un debate abierto, publicado en 2004 por Siglo XXI, La interdisciplina de las grandes historias del mundo moderno, en 2007 por la UNAM, Contra el oscurantismo, Defensa de la laicidad, la educación sexual y el evolucionismo, en 2009 por la UNAM también. Coordinó los libros La biología evolutiva contemporánea, una revolución más en la ciencia, en 2018, Proceso a los alimentos transgénicos en 2022. Es autor de los libros Sociobiología, Pseudociencia para la hegemonía capitalista durante el año 2006, Psicología evolutiva, Enredos y simplismos de una ciencia vulgar en 2012. Además, el doctor se asume como defensor de la dialéctica marxista hegeliana, aplicando su desarrollo al diálogo interdisciplinar principalmente con la biología. Entonces, bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo aquí, que haya aceptado esta invitación. Para mí, en serio, es un enorme placer poder conversar con usted de estos temas que a los dos nos interesan. ¿Cómo se encuentra esta noche, doctor? No, muy bien, Ricardo, muy bien, Ricardo. Yo correspondientemente y sinceramente te agradezco mucho la invitación. Es para mí un gusto, ¿no? Dialogar con una persona joven, ¿no? Inquieta, preocupada o sea, con ideas originales, etcétera, y preocupada por una serie de elementos teóricos, teórico-prácticos que hacen a la cultura contemporánea. Y quiero recalcar esto de joven porque me encuentro muy turbado, muy conflictuado con esta apatía tan grande que encuentro en las nuevas generaciones, ¿no? Y es realmente un gusto enorme encontrar a una persona joven y brillante que se interese por todo este tipo de temas y luego, bueno, pues que me inviten, ¿no? Es motivo de mucho gusto, placer, satisfacción. Le agradezco, doctor. Yo la entrevista la planeé en dos ejes principalmente. El primero le llamo la materia y su componente dialéctico. Sobre todo creo que ahí podremos abordar mucho el método dialéctico. Y el segundo Sí, es claro. la aparición de Hegel y el plano de la realidad. Voy a platicarle un poco, doctor, sobre la propuesta que traigo del modelo y cómo creo que a partir de ahí podemos dialogar con los temas que ha trabajado usted y los intereses que podemos tener ambos en común. El modelo doctor parte del diálogo entre dos epistemologías con una referencia sobre todo en común que es Marx y Hegel. Por un lado, trabajo desde el enfoque histórico-cultural dentro de la psicología, principalmente la línea impulsada por Vygotsky y uno de sus alumnos que fue Leontiev, y por otro lado, el psicoanálisis, principalmente de corte lacaniano. Aquello que permite el movimiento o el diálogo entre estas dos posturas para mí es la filosofía crítica, principalmente yo retomo al círculo esloveno con Zizek a la cabeza y Alenka Supancic, ¿no? También colega de Zizek dentro de la escuela eslovena. Aquí para mí es importante resaltar que hay dos autores que sostienen al modelo. Uno de ellos es Eval Ilienko como impulsor del concepto de producción. De hecho, de ahí parte el nombre del modelo, modelo de producción de la psique. Y el siguiente es un autor muy contemporáneo que está trayendo algunas relecturas de Zizek que se llama Agon Hamza. El modelo, doctor, básicamente propone que la psique no es únicamente actividad orientada, como se retomó en la línea histórico-cultural, principalmente a partir de Vygotsky, sino que también es productor de la realidad, impulsado sí por la actividad, pero también por el componente de la negatividad, ¿no? Y aquí rescato a Hegel. Sin embargo, se piensa al sujeto dentro de una realidad fragmentada o rota. Las nuevas lecturas, sobre todo del círculo esloveno, postulan, por ejemplo, que el inconsciente no está en la mente, sino que al hacer esta lectura materialista marxista,
lo ponen en el exterior, ¿no? Que el inconsciente está en la realidad o es el núcleo de la realidad y que por lo tanto la realidad que percibimos nunca es pura, sino que siempre está eh, llena de ideología o en otros términos, fragmentada. Me parece que uno de los puntos clave de esta lectura, a diferencia de otras percepciones dentro de la psicología, está en que las categorías se fijan en otros puntos ontológicos, se sitúan de una forma diferente debido a la lectura que se realiza de Marx Hegel y no como normalmente se hace o de forma histórica, leyendo a Hegel y posteriormente a Marx, ¿no? Aquí lo que los autores plantean es si es importante leer a Hegel y a Marx, pero quizá a veces sería prudente rescatar a Hegel desde una lectura marxista o intentando ver cómo los conceptos que Marx desarrolló se pueden rastrear o observar leyendo a Hegel. Estoy convencido que a partir de ahí podemos ir tejiendo algunos puntos de encuentro. Entonces, doy inicio, doctor, con el primer eje que es la Muy bien. materialidad y su componente dialéctico. Pero yo, ¿Perdón? doctor, digo, doy Ah, inicio con el primer punto. Creo sí, yo, doctor, que para quienes lo conocemos o hemos leído un poco de usted, es conocida su postura de recuperar a Engels con Marx, y no solamente un puro marxismo, y de hecho, en algún momento escuché que usted recupera quizá una lectura más marxista, leninista, trotskista, ¿no? Sin olvidar como así este es. cruce que se ha hecho. Desde ese cruce, doctor, es posible ver un encuentro con la totalidad, o si utilizamos una categoría un poquito más filosófica, hablar de una universalidad, ¿no? Ese encuentro con la universalidad, al menos en Marx, parece que se da de forma activa. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo Marx entiende este concepto del movimiento o de la actividad, ¿no? Una vez que nosotros nos encontramos con la realidad, ¿cómo Marx lo recupera y empieza a construir o a desarrollar esta idea de la actividad y el movimiento? Bueno, mira, esta pregunta es sumamente interesante, ¿no? No solamente interesante, es importantísima y yo diría muy trascendental, porque uno de los elementos más importantes, ¿no? De la filosofía y de la concepción del mundo de Marx es el ligar íntimamente o el plantear la indisolubilidad de la teoría con la práctica, es decir, del pensamiento, ¿no? Con la acción y con la actividad, ¿no? Esto se sintetiza claramente en su concepto de actividad revolucionaria o praxis ya más recientemente, un poco más recientemente después de Marx, que se ha acuñado este término, sobre todo por personas como Lukács y otros, ¿no? Que le han seguido, ¿no? Entonces, Marx aquí lo que plantea, espero, y tú me dices si voy correspondiendo con mi respuesta a la pregunta que vas haciendo, Marx lo que plantea es una cosa, ¿no? La filosofía debe dejar de ser lo que hasta en su momento fue una actividad propia de la esfera de la intelectualidad y de una intelectualidad sumamente ilustrada, ¿no? ¿No? Para convertirse en una actividad, un conocimiento y una actividad propio de la sociedad y de las masas, ¿no? Marx, con este concepto de praxis, ¿no? Lo que dice es, no tienen, o sea, en su famosísima y a veces no muy bien interpretada idea, resumida en su onceava tesis sobre Feuerbach, él plantea, los filósofos, diversos filósofos han interpretado o intentado interpretar de diversas maneras el mundo, pero lo importante no es solo, perdón, la interpretación, no es solo, sino transformarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? La filosofía no es nomás una actividad para pensar el mundo así, ¿no? Un pensamiento tipo la escultura de Rodin, ¿no? El individuo en su soledad ahí profundamente elaborando ideas. No. La concepción de Marx invita a utilizar el pensamiento y por tanto la filosofía como tal para transformar el mundo. Es decir, no puede estar desligado de la actividad, de la acción del ser humano. Entonces, y él identifica como el eje, el centro de la transformación del mundo a la clase obrera.
estamos hablando de mediados, fines del siglo XIX. Esto puede ser repensado, puede ser readecuado a cuestiones más actuales, ¿no? Pero él lo que plantea es la clase obrera, la que por su papel histórico, ¿no? Por su papel histórico, sí y solo sí, porque esto es muy importante, si toma en cuenta ese papel histórico que ha tenido, si se hace consciente de ese papel histórico, estaría llamada a ser el sujeto de la transformación radical del mundo, ¿no? Entonces, ahí está su vínculo entre el pensamiento y la acción, entre la mente y el mundo externo, ¿no? Digo, estoy resumiendo mucho porque esto desde luego se puede diversificar hacia muchos lados, pero yo por el momento, y a reserva de lo que venga en la entrevista, aquí lo dejo y espero estar siendo lo suficientemente elocuente como para responder la pregunta. Claro que sí, doctor. De hecho, eh, ahorita usted comentaba, ¿no? Que uno de los elementos importantes, y quizá es algo que se ha olvidado después de Marx, ¿no? O sea, con el marxismo, es que ese elemento de la actividad y ese elemento de la práctica eh, tiene que ser revolucionaria y ocupó una palabra también muy interesante, ¿no? Tiene que ser radical el mundo. Quizá por eso Marx es que lo planteaba con los obreros, ¿no? O sea, a pesar de las transformaciones que se vivían en esa época, es un elemento que yo le preguntaría, ¿podemos recuperar hoy o tendríamos que recuperar hoy esta idea de la actividad revolucionaria, radical, para que exista una transformación en el mundo contemporáneo en el que vivimos? Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente sí. Es una cosa que hay que tener completamente presente, ¿no? O sea, si no existe esa vinculación entre el pensamiento y la práctica, si no se convierten en lo mismo, es más, no solamente una vinculación, sino aludo aquí al concepto dialéctico de interpenetración, es decir, de una condición de un elemento con respecto al otro, de la condición de existencia. Es decir, la condición de existencia del pensamiento es la práctica y al revés. La condición de existencia de una práctica es el pensamiento. Ahora, para llegar, dice Marx, ¿no? El criterio de verdad del mundo no es un problema del pensamiento, un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema, así lo dice, meramente escolástico, ¿no? Y por lo tanto, pues no es cuestión de la opinión tuya, la mía, la de X, Y o Z personas sobre el mundo. Pues cada quien puede pensar lo que quiera, opinar lo que quiera, de hecho así sucede, pero así solito no hay verdad. El criterio de verdad se da como práctica revolucionaria. Esto sería muy largo desarrollar una disertación sobre eso, pero en pocas palabras, una práctica que se proponga la transformación del mundo, ¿no? Claro. No una práctica que se quede en el análisis de cómo son las cosas y ya, esto es así, muy bien, ¿y qué? ¿No? No nomás en lo dado, ¿no? Lo dado como una experiencia sobre la cual ya no podemos ir más allá, ¿no? Para Max no. Entonces, no sé, estoy contestando la pregunta, pero así va. Me interesa retomar un término que tú dijiste ahorita, el término de lo radical. Radical no puede ser entendido, de acuerdo con Marx, el marxismo no es entendido como lo extremista, lo violento, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que radicales son los fundamentalistas islámicos, ¿no? Puros atentados terroristas, nada tiene que ver con la radicalidad, ¿no? Qué radical es fulano de tal que no da su brazo a torcer para nada. Tampoco tiene que ver con lo radical, ¿no? Lo radical es ir a la raíz del asunto, ¿no? A la raíz de los problemas. Eso es ser radical. En ese sentido, Marx es muy radical cuando va e invita a ir a la raíz de los problemas, ¿no? A la raíz de las explicaciones del mundo. Sí, y creo que para que quede un poco más claro, podemos irlo ligando, ya que voy a introducir yo otro concepto. Eh,
Dentro del enfoque histórico-cultural, el concepto de actividad lo recupera Vygotsky de Marx, ¿no? Lo Ujú. trabaja posteriormente mejor su alumno, Leontief, para quien la actividad es un proceso, sí, de la subjetividad, pero también es un proceso que conlleva una relación y que está en Marx eh, con la materia más altamente organizada que vendría a ser el cerebro, ¿no? Y si hablamos del cerebro, hablamos de que esa actividad está ligada con otro elemento que es decir que la actividad se da de forma consciente, ¿no? Y quizá ahí es Ujú. importante porque la conciencia es justo o la razón es justo la que va a permitir interpretar este concepto de la radicalidad. Aquí para mí quizá un punto crucial es porque más recupera algunas categorías hegelianas y las incorpora en otro corpus totalmente quizá distinto por la época, por la situación que se estaba viviendo, con conceptos, por ejemplo, como el fetichismo y la enajenación. Para mí aquí vendría una pregunta, doctores, ¿cómo estos conceptos del fetichismo y la enajenación pueden integrarse con el concepto de actividad ya ligada o entendida con su forma material, que es el cerebro y la conciencia? Bueno, de nuevo, preguntas muy pertinentes y muy importantes, ¿no? Marx, aquí, antes de contestar exactamente esto que dices, yo quiero salir al paso a un pésimo entendido, un malísimo entendido que ha habido en bueno, es que yo no sé si es izquierda, derecha, pues están prostituidos, están los términos que uno ya no sabe qué significan, pero quiero decir, entre las fuerzas, organizaciones, militantes, etcétera, socialistas, marxistas, hay un pésimo entendido, pésimo, pésimo, lo subrayo. ¿Cuál es? El de pensar que como Marx, Engels y otros seguidores suyos se basan en una visión materialista del mundo, toda, toda explicación del mismo tiene que basarse en entes materiales, cosas así, aquí está, no objetos del mundo. Aquí hay una cosa que está muy mal, porque entonces no se comprenden estos dos conceptos. Yo agregaría uno más, el de ideología, fetichismo, enajenación, ideología, que hacen a la filosofía de Marx. Para Marx, un punto central, yo no quisiera decir él, pero estoy próximo a decirlo, ¿no? El punto central de su inquietud es el de la conciencia, pero la conciencia da la casualidad que no es un ente material, qué sé yo, pensamiento, imaginación, alucinación o realidad, qué sé yo, ¿no? Esos no son entes materiales. Comprensión del mundo, niveles, formas de comprensión del mundo, esos no son entes materiales como lo puede ser esta pluma, los libros que tengo atrás de mí, mi ropa o mi cuerpo mismo, ¿no? No son entes materiales. Entonces Marx pone el énfasis en un punto. ¿Cuáles son los procesos, los fenómenos sociales que hacen que la conciencia de la gente esté desviada, torcida, mal, ¿no? Mal construida, mal hecha, ¿no? ¿Cómo es que puede recibir cosas que están equivocadas, ¿no? Del mundo? Dice, esto es una cosa que es, vamos a decir, culpa, ¿no? O responsabilidad de las relaciones sociales entre clases. Las clases dominantes intentan imponer una visión del mundo al conjunto de la sociedad y en ese transcurso son capaces de producir una serie de elementos que desvían, tuercen, eh, 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 falsean, opacan la visión del mundo. Uno de ellos es del fetichismo, dicho de una manera muy rápida. El fetichismo consiste en una falsa imagen del mundo dada por ese enfrentamiento que el ser humano tiene con respecto a cosas. Marx analiza en el Capital, en el libro primero, y luego en otras partes, ¿no? Los Grundrisse, en el libro tercero también, pero el análisis más importante está, el núcleo del punto está en el libro primero, en donde dice la mercancía, a él le interesa en ese momento el fetichismo de la mercancía se presenta
como un conjunto de cosas, ¿no? Que parece que existen ahí por virtud propia, parece que tienen esa naturaleza como si hubieran sido producidas así por la propia naturaleza, como si pudieran prescindir de todo tipo de relación para expresarse como tal, cuando en realidad la imagen que yo siempre quiero proyectar aquí es un aparador con cualquier tipo de mercancía, ropa, lo que sea. Uno llega y dice, ay, mira qué bonito, cómo hay que comprar eso. Entonces, ¿yo qué? Traigo dinero, lo desembolso y me intercambio por aquello que yo vi ahí, ¿no? Parece que la relación fue entre cosas y los seres humanos solo somos unos títeres de las cosas. Dice Marx, es exactamente lo contrario. Es una relación social entre clases que está dando como resultado objetos, pero esos objetos no existen por fuera de la historia, por fuera de la sociedad, por fuera de las clases sociales, ¿no? Entonces, pero la imagen está invertida, la cosa como algo que ocupa el primer plano y oculta la relación social, algo que se explica por sí solo, en ausencia de relaciones. Bueno, esta cuestión del fetichismo de la mercancía se puede extender a otras cosas. Marx mismo dice por ahí está el fetichismo religioso, todas las figuras y demás, dioses, santos o lo que sea de la religión, que parece que ahí están, ¿no? ¿Quién los puso? ¿Quién sabe? Dios es algo, ahí está, omnipresente, omnipotente, omnitodo, ¿no? Que fue, pues ahí está, ¿no? Sin tomar en cuenta la historia y las relaciones sociales que han producido el concepto, la idea, la imagen de Dios o de los dioses, hablando de religiones politeístas. Entonces tenemos la mercancía, la religión o otro tipo de fetichismos como el fetichismo del Estado, es decir, el Estado con mayúsculas, el conjunto de instituciones que regulan las relaciones sociales, ¿no? Parece que ahí está, no, pues eso ahí está ya dado, ¿no? El gobierno como parte del Estado y todo lo que implica esto, presidentes, secretarios, diputados, senadores, parece que eso es absolutamente inamovible. Ahí está el fetichismo de la idea abstracta, muchos otros fetichismos, ¿no? Entonces, esa es una manera de torcer la realidad. La enajenación íntimamente relacionada con esto, el proceso mediante el cual el ser humano se ve despojado de su propia humanidad como tal, ¿no? ¿Sí? Y su propia conciencia, su actividad y demás, responde ya no a su sentir, a su ser, a esa interioridad que tiene, sino a otros intereses ajenos, subrayo, aquí, ajeno, porque la enajenación es hacer ajeno algo que le pertenece a uno, ¿no? Entonces, la enajenación en el proceso en sus manuscritos de 1844 es especialmente brillante, Marx ahí, ¿no? El trabajador en el proceso del trabajo en el capitalismo se ve enajenado con respecto a, uno, las fuentes de su trabajo, la naturaleza misma. ¿Quién sabe de dónde viene? Aquí llegó y yo trabajo. El proceso del trabajo, ¿no? El resultado del trabajo. Los otros seres humanos que intervienen en el proceso del trabajo y él mismo como sujeto del trabajo no llega a comprender nada, todo se le da, fetichistamente hablando, se le da como algo dado y el individuo ya no tiene posibilidad de comprender de dónde viene todo esto porque todo le fue enajenado, ¿no? Esto lo escribe en 1844, si Marx reviviera ahorita allá, si salía de su tumba en el cementerio de Highgate en Londres y se diera cuenta de los niveles de enajenación que ha producido el capitalismo, yo creo que se vuelve a morir, ¿no? De la impresión. En un sentido menos pesimista, diría, vamos a apoyarnos en mis manuscritos del 44 y escribir sobre la enajenación del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ajeno el ser humano a sus necesidades profundas como ser humano, ¿no? Finalmente, y espero no estar extendiéndome demasiado, tú me No, dices, por favor,
Sí, me hace una seña si quieres que le corte. Finalmente está el concepto de ideología, es decir, en pocas, muy pocas palabras, el concepto de ideología consiste en una inversión, esto lo dice Engels en una carta que escribe, en un proceso de inversión entre el sujeto y el objeto, mediante el cual el sujeto impone al objeto o los objetos de su mundo, ¿no? Una idea que tiene prefabricada sobre él, sobre el mundo. Entonces, ideología porque es imposición de las ideas al mundo. Yo no me ocupo de ver cómo es el mundo. Yo tengo una idea prefabricada y entonces el mundo tiene que ser de acuerdo con mi idea. Entonces, es una otra desviación aquí muy profunda, porque entonces, ¿qué ideas puedo yo tener del mundo prefabricado? Las ideas, dice Marx, de la clase dominante. Es la clase dominante la que, además de imponer relaciones económicas de producción, además de imponer instituciones políticos, sociales, ¿no? De dominación, impone ideas, impone concepciones globales del mundo y hace por mecanismos realmente muy sutiles, algunos otros no tanto, pero muy sutiles, ¿no? Dice Althusser, los invisibles hilos de la ideología, ¿no? Impone su visión del mundo, pero no es la visión del mundo real. Para que eso ocurra, necesita haber una interacción, y con esto voy de nuevo con el concepto de praxis, una interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto, en donde una interacción, una interpenetración entre el sujeto y el objeto, donde el sujeto observa el mundo a fin de poder transformarlo conscientemente. Entonces, estas son esas tres ideas que trastocan completamente la conciencia de los seres humanos y le impiden tener una comprensión de cómo es el mundo en la realidad, ¿no? a mí me parece sumamente interesante, doctor, porque, y retomando quizá esta idea un poco del movimiento y sobre todo relacionado quizá con estos conceptos, podría entrar aquí esta idea de la dialéctica, ¿no? Eh, Dentro del modelo que yo manejo, el autor que retoma un poquito esto es Ilienko, ¿no? Para quien el movimiento que produce el universo eh, o que se despliega dentro del universo a través de la materia y que se produce en la actividad, eh, Marx parece que ahí le da un giro, y digo, Marx fue antes que Ilienko, pero Marx parece que este movimiento de la dialéctica no solamente lo sitúa en la subjetividad que podemos hablar de ella de los sujetos, sino también dentro de la subjetividad histórica de los propios sujetos, ¿no? Y eso me parece como muy importante para la producción que usted habla de estos elementos, ¿no? Tanto del fetichismo, tanto de la enajenación como de la ideología, porque no es que, como usted decía, no es que aparezcan solamente por sí, sino que ha habido un movimiento dialéctico que hace que estos elementos se produzcan. Eh, Marx parece observar la importancia, como yo decía, de este movimiento. De hecho, Jacques Lacan llega a comentar que quien descubrió el síntoma, al menos así lo ve él, no fue Freud, sino Marx, y Zizek, un autor contemporáneo, comenta que la noción de alienación anticipó parte del descubrimiento que vendría a realizar Freud y Lacan. Mi pregunta aquí vendría a ser, doctor, ¿usted lo observa así? ¿Observa que Marx realmente miró esa dialéctica en la subjetividad histórica de los sujetos y del movimiento que van produciendo esos sujetos? Y quizá ahí podríamos hablar un poquito de la relación, ¿no? que ya empieza a ver con el psicoanálisis. No, sí, sí, de hecho he estado intentando hablar acerca justo de la relación que es interpenetración dialéctica entre el sujeto y el objeto, entre el pensamiento y el mundo externo, ¿no? Recalco, el concepto dialéctico de interpenetración quiere decir no solo una relación o un vínculo entre dos elementos, ¿no? Sino de cómo está contenido uno de ellos en el otro, ¿no? De cómo uno es condición del otro. Voy a poner un ejemplo rápido. Es una pequeña digresión, ¿no? Pero, a ver, yo soy Julio, tú eres Ricardo. Somos claramente dos sujetos diferentes. Yo soy no Ricardo, tú eres no Julio, pues porque somos otros, ¿no? Ahora bien, ¿cómo me explico y tú te explicas en este momento, tú estás en el mundo? ¿Cómo? En función de la relación que estás llevando a cabo, y yo también,
con otro sujeto que es el no yo. Ricardo es no Julio, Julio es no Ricardo, pero si no hay Ricardo y Julio no existen en este momento, cuando menos, Ujú, ¿no? Necesito estar yo cuando termine esto, cuando termine esta entrevista, este programa, lo que sea, estaremos relacionados con otros sujetos y objetos del mundo que nos explicarán, pero siempre es eso. Entonces, esto es la interpenetración, no es un vínculo mecánico, ¿no? Es una condición de uno estar en el otro. Pues bueno, a ver, pero perdí un poquito la pregunta que tú estabas haciendo por entrar en esta digresión. Me decías sí, ya recuerdo. Entonces, la conciencia del ser humano no solo no está desvinculada de su ser social, sino es ella misma su ser social y el ser social es la conciencia. Son lo mismo al mismo tiempo que son otra cosa, ¿no? Es decir, la conciencia del ser está dada, está interpenetrada en su relación con aquello que no es la conciencia, que es externo a su conciencia, pero que no puede explicarse y explicar la conciencia si no es en función de esto. Este es el concepto de interpenetración. Y entonces, en ese sentido, yo digo, pues no existe, no puede existir ningún ser humano sin conciencia. Es conciencia. El ser humano es conciencia. Bueno, existen numerosos experimentos últimamente que se han estado haciendo acerca de la conciencia en otros animales y demás, pero eso en este momento nos llevaría por derroteros que no tendrían que ver con el asunto. No niego que exista conciencia en los seres humanos, pero prefiero dejar eso. Digo, no niego que exista conciencia en otros animales no humanos, pero prefiero dejar eso pendiente para otro momento, ¿no? Entonces, ahí está eso. Y en ese plano, en esa esfera, es donde interviene Freud, ¿no? Es donde interviene Freud, que desde mi punto de vista es uno de los más trascendentales, más grandes científicos, así lo quiero decir, ¿no? Del mundo moderno y contemporáneo, ¿no? A ver, pero prefiero dejarlo aquí en este momento en espera de otra cosa que quieres decir, ¿no? sí, y bueno, más adelantito podemos ya iniciar con Freud, porque el segundo eje creo que vamos a tocar toda esa Sí, parte del psicoanálisis. ok, Aquí más bien me gustaría, doctor, rescatar un poco la aportación y que creo que está ligado con el concepto de interpenetración que hace Marx del método dialéctico, ¿no? Me parece, o no sé si lo estoy entendiendo así, doctor, que esta idea de interpenetración como condición de estar en el otro pareciera que es ya el resultado del proceso dialéctico, ¿no? Y sabemos que también dentro de esta idea del método dialéctico, pues entra Hegel, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo recupera Marx esta idea del método dialéctico que puede traer de Hegel y qué elementos introduce dentro de su desarrollo teórico? Quizá yo diría que uno de los elementos más importantes, pues es justo esto que hablábamos de el proceso histórico, ¿no? O sea, que introduce este proceso histórico en los sujetos, de la subjetividad. bueno, Hegel es conocido, y el primero que resaltó ese carácter, bueno, no el primero, pero uno de los que resaltó ese carácter de la filosofía de Hegel fue Marx y Engels también, como un filósofo idealista. Para Hegel, para Hegel, los principios del movimiento, Hegel plantea, el universo está en continuo movimiento, formula tres principios fundamentales, ¿no? Uno de ellos es de la interpretación de los opuestos, ¿no? El otro es el cambio de cantidad en cualidad, ¿no? A toda cantidad de algo existen cualidades que, bueno, podemos complicar el asunto, pero la cantidad niega la cualidad, pero no se puede expresar si no es en función de cualidades, ¿no? Entonces, la cantidad se transforma en cualidad y el tercer principio sería el de lo que él llama la negación de la negación, es decir, el proceso mediante el cual estas transformaciones de cantidad en cualidad, estas interpenetraciones de los opuestos van
produciendo síntesis nuevas de la realidad, ¿no? Síntesis nuevas de la realidad con un carácter histórico y transitorio que niegan a sus predecesores. Vamos a poner un ejemplo. La sociedad de clases actual, que empieza con la revolución, con la revolución neolítica, antes de ella, lo que existía era un comunismo primitivo, sin clases sociales, ¿no? La revolución neolítica, con la aparición de la propiedad privada y demás, hace que aparezcan las clases sociales. Es una negación. Bueno, Marx dice aquí, ¿no? Una negación de la negación estará dada por lo que decía yo al principio, ¿no? Acerca de cómo la clase obrera puede llegar a destruir las relaciones de propiedad privada dadas en el capitalismo y construir en un largo plazo una sociedad comunista en donde de nuevo, la propiedad privada del Estado y demás hayan desaparecido, pero ya no es la sociedad primitiva, no es el comunismo primitivo, es algo que ya es muy diferente. Entonces aquí hay una negación. Primero, la sociedad de clases niega el comunismo primitivo y luego este comunismo ya más desarrollado niega la sociedad de clases, ¿no? Entonces, bueno, me metí en problemas materiales y demás, pero Hegel plantea en términos de cuestiones mentales y demás cómo la evolución del pensamiento va llevando a negar momentos anteriores de la conciencia, ¿no? Momentos anteriores de la conciencia. Yo personalmente digo que hay una serie de elementos en la filosofía de Hegel que no me suenan tan idealistas, ¿no? En esto coincido un tanto con Ernst Bloch, el filósofo marxista, que dice, bueno, sí, Hegel es un filósofo idealista, pero está muy empapado de una serie de fenómenos que nada tienen de idealistas, más bien tienen una raíz material y demás, ¿no? Pero en fin, el asunto es que Marx dice, el método, Marx y Engels dicen, el método de Hegel es correcto. Lo que pasa es que Hegel lo tiene invertido porque pone a las ideas antes de las condiciones materiales de existencia. Lo que tenemos que hacer es ponerlo, más bien, eh, Darle la vuelta. voltearlo, darle la vuelta y está de cabeza y ponerlo sobre sus pies, ¿no? La cabeza en su lugar y los pies en el suyo, ¿no? Y entonces entender todos estos movimientos de la conciencia en función de una base material, que no quiere decir que lo determine unidireccionalmente, sino que es un fundamento ya después del cual el pensamiento y demás conocen autonomías, incluso independencias, ¿no? Con respecto a la base material, pero no se puede entender sin la base material. En ese sentido es materialista. Entonces, Marx e Engels criticaron profundamente el de Hegel, criticaron el idealismo, su teoría del Estado, basada en estas idealizaciones, ¿no? Sus visiones religiosas y demás, nunca criticaron su método. Nunca, nunca criticaron el método. Y si hubo alguna, debe ser una cuestión completamente marginal en la obra de ellos, ¿no? Pues no lo criticaron. Ahí está. Entonces, está metido momentos de la conciencia, dice Hegel. Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, aunque no nomás ahí, habla de momentos de la conciencia. ¿Qué es un momento? Una transición entre el momento anterior y el que sigue, es decir, el movimiento de la conciencia. El movimiento, esto está aquí, este momento de mi conciencia se explica solamente en función de los anteriores y de lo que viene posteriormente, no que vaya a adivinar lo que va a pensar en el futuro, pero lo que sea futuro en algún momento será presente y estará enraizado en los momentos que ahora son presentes, que fueron una institución del pasado. No es un desarrollo lineal, eso sí lo quiero decir. En Hegel no hay una linealidad, ni mucho menos predeterminaciones, ni en Marx tampoco, ¿no? Entonces, no sé si con esto respondo lo que estás preguntando, Ricardo. Me preocupa no responder, aquí. No, doctor, pero creo que sí, de hecho creo que vamos avanzando, porque ahora creo que podemos ya entrar de lleno a nuestro segundo eje, la aparición de Hegel, el plano de la realidad.